Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar Modelos BAR y BEC para análisis de series de tiempo con Stata. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez, especialista en software estadístico en Multion Consulting. En esta sesión abordaremos el uso de los modelos BAR y BEC para el análisis de series de tiempo multivariantes en Stata. A través de ejemplos prácticos con datos económicos aprenderemos a estimar estos modelos, realizar pruebas de causalidad Granger, analizar funciones impulso-respuesta y generar pronósticos. Nuestros objetivos del día de hoy son que al finalizar esta sesión usted aprenda cómo comprobar la estacionariedad de las series temporales, seleccionar el número óptimo de rezagos para un modelo BAR, estimar modelos BAR y BEC, evaluar la estabilidad del modelo, realizar la prueba de causalidad Granger, analizar funciones de impulso-respuesta y por último generar pronósticos a partir de los modelos estimados. Sean bienvenidos. El día de hoy estaremos utilizando el siguiente archivo DO, el cual con mucho gusto, ya saben, pueden solicitármelo al correo mperez@multion.com. Enviándome un correo a esta dirección, yo les comparto el archivo DO, así como la carpeta de archivos que usaremos el día de hoy, incluyendo todas las bases de datos. Entonces, para el día de hoy tenemos 3 ejemplos. En el primero vamos a hacer un modelo BAR, que tiene que ver con la oferta monetaria y su relación con el nivel de precios en los Estados Unidos. También tenemos un segundo ejemplo con modelos BAR para analizar la relación entre el desempleo y la tasa de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por último, también tenemos un ejemplo de modelos BEC, en el cual vamos a analizar la relación del precio del crudo, de la gasolina y del combustóleo en los Estados Unidos. Muy bien, pues una vez dicho esto, comencemos con nuestro primer ejercicio. Vamos a checar la relación entre la oferta monetaria y el nivel de precios utilizando un modelo BAR. Para ello, vamos a cargar primero nuestra base de datos y le echamos un vistazo para ver qué es lo que tenemos por aquí. Vamos a utilizar el comando describe. Vemos que tenemos 3 variables, una de tiempo, oferta monetaria y el índice de precios de Estados Unidos. Vamos a ver cómo se ve esta base de datos. Me voy al navegador de datos, lo pongo por aquí y vamos a empezar a hacer modificaciones. Perfecto. Ahí están nuestras 3 variables. Y lo primero que debemos hacer, como estamos trabajando con series de tiempo, es crear nuestra variable de tiempo. A pesar de que ya la tenemos aquí, debe de ser una que tenga formato de tiempo de Stata. Para ello vamos a entonces generar una variable que se llama cuartos, que son los trimestres en español. Vamos a hacer que esta variable tenga un formato de tiempo en cuartos, comenzando por el primer cuarto de 1981. Tenemos datos desde enero de 1981 hasta julio del 2022 para la oferta monetaria y para el índice de precios de Estados Unidos. Una vez hecho esta variable tiempo, después solamente tenemos que ponerle una condición para que vaya aumentando conforme aumentan las observaciones. Yo selecciono, doy clic en ejecutar y vemos cómo en mi base de datos ya se creó una nueva variable con el formato de cuartos de Stata. Esto nosotros no lo podemos entender, pero Stata lo entiende perfectamente. ¿Cómo podemos cambiarle el formato a esta variable cuartos? Con el comando format, seguido de porcentaje y en este caso formato de tiempo en cuartos. Después la variable que queremos modificar. Selecciono, doy clic en ejecutar y ahora sí, ya entendemos perfectamente la sintaxis de la variable cuartos en nuestra base de datos. Una vez hecho esto, ya podemos especificar que esta va a ser nuestra variable de tiempo. Con el comando tset le indicamos a Stata que la variable cuartos va a ser nuestra variable de tiempo y viene en formato de trimestres. Selecciono, doy clic en ejecutar y una vez hecho eso, pues la variable tiempo ya no la necesito, ya la puedo quitar. Por eso con el comando drop me deshago de ella y puedo renombrar mi variable cuartos como la nueva variable de tiempo. Por lo tanto, uso el comando rename cuartos como tiempo. No solo eso, sino también puedo agregarle una etiqueta de tiempo para que sea más fácil de entender para mí en un futuro y para mis colaboradores, en este caso ustedes, cuando me soliciten la base de datos que vamos a usar el día de hoy. Entonces yo le voy a colocar una etiqueta label variable y en este caso vamos a ponerle a la variable tiempo
la etiqueta datos en trimestres. Selecciono, doy clic en ejecutar y vemos cómo ya tenemos esa pequeña etiqueta en nuestra base de datos. Una vez que hemos modificado ya nuestra base de datos, podemos empezar a trabajar con ella. Vamos a echarle un vistazo a cuál es la relación que nosotros queremos estudiar en este ejercicio. Para ello aquí les dejo el código para obtener una gráfica de estas dos variables. Selecciono, doy clic en ejecutar y se estará cargando mi ventana de gráficos. Aquí se las traigo. De color rojo tenemos el índice de precios y de color azul tenemos la oferta monetaria. Vemos cómo, sobre todo en el periodo de la pandemia, ante un aumento en la oferta monetaria, vemos un rápido ascenso en los precios. Esta relación es la que nosotros queremos estudiar el día de hoy con un modelo VAR. Entonces vamos a ver cómo podemos empezar a hacer este estudio. Lo primero, antes de hacer cualquier análisis de serie de tiempo, es checar que nosotros tengamos variables estacionarias. ¿Cómo podemos checar esto? Con el comando tsline nosotros podemos ver un gráfico rápido de nuestras variables, en este caso de la oferta monetaria. Vemos que tiene una clara tendencia a la alza. Los valores no oscilan alrededor de un valor medio y por lo tanto esto definitivamente no es una variable estacionaria, más bien esto es una caminata aleatoria donde cada valor depende del valor anterior y esto no lo podemos analizar, debemos de transformar la variable para poder comenzar con nuestro análisis de series de tiempo. Podemos hacer también una prueba estadística, no necesariamente nos podemos quedar con la versión gráfica. Con el comando dfuller nosotros podemos hacer una prueba Dickey-Fuller de raíces unitarias para checar si nosotros contamos con una serie estacionaria o una caminata aleatoria. En este caso, nuestra hipótesis nula es que tenemos una caminata aleatoria y dado nuestro p-value no podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, nuestra variable oferta monetaria es una caminata aleatoria. Lo mismo podemos observar cuando analizamos, por ejemplo, el comportamiento del índice de precios. Primero vemos una pequeña gráfica breve, tsline, seguido del nombre de nuestra variable. Tenemos evidentemente una caminata aleatoria. Podemos observarlo también con una prueba estadística con Dickey-Fuller y dado el p-value no podemos rechazar la hipótesis nula de que tenemos una caminata aleatoria. Entonces, ahora podemos comenzar con una transformación de variable para que así tengamos series estacionarias con las cuales podamos trabajar. Vamos a generar el logaritmo natural de ambas variables y después vamos a hacer un comando de diferencias para obtener una aproximación de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria y del índice de precios. Vamos a checar aquí nuestra base de datos. Voy a ver si la puedo mover. Está todavía cargando esta tab, por eso no me permite moverlo. Qué raro. Ok, perfecto. Ya parece que terminó de cargar. Vale. Entonces, una vez que tengo aquí mi base de datos abierta, ya les puedo mostrar cómo se generan estas variables. Selecciono, doy clic en ejecutar y listo. Aquí está mi logaritmo natural de cada una de las variables, así como mi aproximación a una tasa de crecimiento. Nuestras nuevas variables a analizar van a ser money supply, la oferta monetaria, así como nuestro índice de precios. Perfecto. Y podemos checar que estas nuevas series son estacionarias, nuevamente aplicando Dickey-Fuller. En este caso para oferta monetaria, seleccionamos, damos clic en ejecutar y dado que tenemos un p-value menor a 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula de que tenemos una caminata aleatoria y por lo tanto tenemos una serie estacionaria. Lo mismo podemos hacer con nuestra variable de índice de precios y listo, tenemos una variable estacionaria. ¿Cómo se observa esto? Podemos checarlo, por ejemplo, haciendo un summarize de nuestra variable de precios. Copiamos la media y con un comando tsline podemos graficar esta variable. Con la opción yline nosotros podemos ahí copiar nuestro valor medio y observar el siguiente comportamiento. Damos clic en ejecutar, se carga nuestra ventana de gráficos y vemos cómo ahora las variaciones porcentuales giran alrededor de un valor medio. Y ahora sí tenemos una serie estacionaria, con estacionariedad débil, pero estacionaria. Por lo tanto, podemos analizarla.
con nuestro modelo bar de la sesión del día de hoy. Antes de poder estimar un modelo bar, debemos de saber cuáles son los rezagos que vamos nosotros a incorporar en el modelo, ya que un modelo bar es básicamente la explicación de una variable dado sus propios rezagos y los rezagos de otras variables incluidas en el modelo. Por eso es importante saber cuál es el número de rezagos de nuestro modelo. Lo podemos averiguar nosotros con el comando bar_soc, seguido de nuestras variables a incorporar en el modelo. Selecciono, doy clic en ejecutar y en mi ventana de resultados estará cargando mi ventana de indicadores de información. Se los puedo presentar aquí, pero también lo tengo preparado en las diapositivas. Así que vámonos directo a ellas. Aquí lo tenemos y vamos a verlo en modo pantalla completa. Perfecto. En este momento estamos viendo el comando bar_soc para seleccionar el número de rezagos óptimos. Este comando evalúa diferentes especificaciones de rezagos para un modelo bar. Nos ayuda a elegir cuántos rezagos incluir en el modelo para capturar bien la dinámica entre nuestras variables, evitando así sobreajustes o subajustes. Lo que nos muestra nuestra tabla son distintos indicadores de información, entre los que encontramos al indicador de información Akaike, Hannan-Quinn y Schwartz. Y lo que buscamos es aquel número de rezagos que minimice nuestros indicadores de información. En este caso, nosotros observamos que Akaike nos está indicando que el valor óptimo son 3 rezagos, mientras que nos indican que el valor óptimo es un rezago. Aquí la pregunta es, ¿cuál utilizamos? Debemos de tomar en cuenta que, por ejemplo, Hannan-Quinn y Schwartz son indicadores de información más estrictos que Akaike. Y en este caso lo que nosotros queremos es entender la dinámica completa entre nuestras variables, así que podemos permitirnos un poco más de flexibilidad, como lo que nos proporciona el indicador Akaike. En este caso, nosotros nos vamos a llevar 3 rezagos para analizar el ejemplo del día de hoy. Entonces cerramos la ventana de presentación y regresamos a nuestro programa. Estupendo, ya sabemos que el número de rezagos que vamos a utilizar es 3 y con esta información se la podemos colocar ahora a nuestro modelo de estimación bar. Con el comando bar nosotros podemos estimar un modelo bar seguido de nuestras variables, coma, y en las opciones indicamos el número de rezagos. Muy importante esta sintaxis. Nosotros tenemos 3 rezagos, pero si nada más colocáramos así 3, solamente nos haría el modelo con el tercer rezago. Y lo que nosotros queremos es que nos haga el modelo con los 3 primeros rezagos, es decir, desde el primero hasta el tercero. Seleccionamos. Damos clic en ejecutar y aquí tenemos nuestra tabla de coeficientes de nuestro modelo bar. Podemos interpretarlo aquí o nos podemos ir directo a la presentación. Entonces abrimos en modo de pantalla completa y nos vamos a la siguiente. Aquí en nuestra tabla de coeficientes nos podemos dar cuenta, como les mencionaba anteriormente, que un modelo bar es, por ejemplo, la explicación del nivel de inflación dado sus 3 primeros rezagos y los 3 primeros rezagos de la oferta monetaria, así como un valor constante. Y para el caso de la oferta monetaria, será explicado por los 3 primeros rezagos de la inflación y los 3 primeros rezagos de la misma oferta monetaria. Estos son los coeficientes que nos proporciona la tabla de nuestro modelo bar. Y lo que nos llama la atención inmediatamente es, por ejemplo, en la ecuación de inflación, cómo es que el primer rezago de la oferta monetaria tiene un efecto positivo sobre nuestra inflación. Este modelo bar muestra cómo se afectan mutuamente la inflación y la oferta monetaria a lo largo del tiempo. La inflación responde positivamente a aumentos previos de la oferta monetaria, lo que es consistente con la teoría monetaria. Y por el otro lado, nosotros aquí también podemos ver cómo un aumento de la inflación ajusta el crecimiento de la oferta monetaria, posiblemente por respuestas a políticas monetarias. Lo observamos en el coeficiente de nuestro primer rezago dentro de la ecuación de oferta monetaria. Podemos continuar con nuestro archivo do y ahora, una vez que hemos ejecutado nuestro modelo bar, ahora podemos pasar a los comandos de Stata para hacer los diagnósticos de los modelos bar. Lo primero que nos debemos de preguntar es si nuestro modelo es estable y para ello podemos utilizar el comando bar_stable. Seleccionamos, damos clic en ejecutar
¿Y cómo interpretamos estos resultados? La condición de estabilidad la podemos obtener con el comando varStable. Este comando verifica si el modelo var cumple con la condición de estabilidad. Si el modelo no es estable, muy importante, si el modelo no es estable, las predicciones y funciones de impulso-respuesta no serán válidas. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos buscando, poder hacer un modelo para hacer predicciones y funciones de impulso-respuesta. Es por eso que este paso es tan importante para nosotros. Lo que vemos en la ventana de resultados es una tabla con los ejemvalores, así como los valores de los módulos, y nos interesa que todos estos valores sean inferiores a 1 y estén dentro del círculo unitario, para que así se cumpla la condición de estabilidad de los modelos var. Lo podemos ver de manera como tabla o también lo podemos ver de manera gráfica. Ahorita les muestro cómo podemos ver nuestro círculo unitario para ver si están dentro nuestros ejemvalores. Todos los ejemvalores que están dentro del círculo nos indican que nuestro modelo var cumple con la condición de estabilidad. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos checar este gráfico en Stata. Si nos vamos a Stata y ejecutamos el modelo varStable, nosotros podemos hacer graph y con esto Stata nos va a generar nuestra tabla de resultados, así como un gráfico en la ventana de gráficos. Una vez que hemos comprobado que nuestro modelo es estable, podemos pasar ahora a checar si los rezagos están cointegrados. Esto lo hacemos con el comando var lmr. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Y ahora nosotros podemos checar la autocorrelación de los errores. Este comando aplica el test autocorrelación Lagrange del multiplicador de Lagrange a los residuos de un modelo var. Evalúa si hay autocorrelación entre los errores en distintos rezagos, lo cual violaría un supuesto clave de los modelos var, que los errores deben ser ruido blanco. En nuestra ventana de resultados nos aparece nuestro test del multiplicador de Lagrange y nos interesa a nosotros el valor del p-value del primero y segundo rezago. Tenemos una hipótesis nula y esa es que no hay autocorrelación en los residuos en, por ejemplo, el p-value del primer rezago o el p-value del segundo rezago. Si el p-value es mayor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula. En este caso, como ambos p-values son mayores a 0.05, podemos concluir que los errores no presentan autocorrelación y por lo tanto no se viola uno de los supuestos de nuestro modelo var. Y podemos continuar con el diagnóstico de nuestro modelo. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer la causalidad de Granger. Esta vez lo vamos a hacer con el comando var-Granger. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y en nuestra ventana de resultados nos aparecerá la siguiente tabla, el cual podemos interpretar de la siguiente manera. La causalidad Granger aplica pruebas de causalidad Granger dentro del modelo var. Muy importante y por eso se los dejo aquí remarcado. Causalidad Granger no significa causalidad en el sentido estricto, sino más bien indica si una variable contiene información útil para predecir otra. Y esto también, aparte de estar subrayado, se los dejo en negritas. Que una variable contiene información útil para predecir otra. Tenemos una hipótesis nula, y es que X no contiene información útil para predecir a Y. Y en este caso, podemos, por ejemplo, interpretar que la oferta monetaria, dado el p-value que es menor a 0.05, contiene información útil para predecir la inflación. Eso no sucede, por ejemplo, en el caso contrario. La inflación, dado un p-value mayor a 0.05, no contiene información útil para predecir a la oferta monetaria, por lo menos en un intervalo de confianza del 95%. Si aumentamos el alfa al 10%, en ese caso sí nos serviría para poder predecir los movimientos de la oferta monetaria. Aquí les dejo la tabla para que ustedes también puedan utilizarla en sus propios modelos. Continuamos con nuestro webinar del día de hoy. Ahora vamos a checar las funciones impulso-respuesta. ¿Cómo es que un shock en una variable impulso nos afecta a una variable respuesta? Para poder hacer esto debemos primero crear un espacio de impulso-respuesta en Stata con el comando irfset y aquí podemos colocarle el nombre que nosotros queramos. Yo prefiero
impulso-respuesta. Una vez que hemos creado el espacio, ahora ya podemos calcular los valores, en este caso con IRF create, y yo le coloco impulso-respuesta 1. Una vez que hemos creado el espacio y hemos calculado los valores, ya podemos utilizarlos para graficar nuestras funciones impulso-respuesta. En este caso, en las opciones impulso yo coloco precio y oferta monetaria. Y en la opción de respuesta yo coloco igual precio y oferta monetaria. Selecciono, doy clic en ejecutar y me debe de aparecer una matriz de gráficos. Me marca un error porque olvidé seleccionar los primeros dos comandos. Selecciono, doy clic en ejecutar y ahora en mi ventana de gráficos se estará cargando una matriz de gráficas. Perfecto. ¿Y cómo podemos interpretarlas? Aquí tenemos un impulso-respuesta de un impulso de la oferta monetaria y cómo responde la misma oferta monetaria. Ante un impulso inesperado de la oferta monetaria, la misma oferta monetaria aumentará y este aumento solo se mantendrá durante el primer periodo. En este caso los periodos son cuartos y después se estabilizará el modelo. Ahora, algo que nos interesa mucho es la función impulso-respuesta cuando el impulso lo hace la oferta monetaria y responde el nivel de precios. En este caso, ante un shock de la oferta monetaria, el nivel de precios sí tiene un efecto positivo, sin embargo, este es mínimo, menor del 10%, y a partir de ahí tenemos, por ejemplo, el 0 dentro de nuestro intervalo de confianza, el cual lo identificamos con las franjas grises. Ahora, algo muy interesante, por ejemplo, es qué pasa en un impulso-respuesta cuando el impulso lo hace el nivel de precios y debe de responder la oferta monetaria. Ante un shock en los precios, rápidamente la oferta monetaria reacciona bajando un menos 5%. Esto en el primer periodo y a partir de ahí se comienza a estabilizar, aunque debemos de tener cuidado con esta interpretación ya que el 0 está dentro de nuestro intervalo de confianza. Dentro de nuestra presentación también tenemos una interpretación de este gráfico. Por ejemplo, muy importante saber cuál es la magnitud del shock. Y en los impulsos respuesta, estas son más bien una desviación estándar. Es decir, ante un shock de una desviación estándar de la oferta monetaria, cómo reacciona en porcentajes el nivel de inflación. El área gris es nuestra banda de confianza basada en el error estándar. En el eje X se representan los periodos, que en este caso son trimestres. Y en el eje Y se muestra la variación porcentual. En la relación que a nosotros nos interesa, un shock de una desviación estándar de la oferta monetaria tiene un efecto positivo sobre la inflación. Sin embargo, es mínimo. Continuando con nuestro archivo DO, ahora podemos pasar a la descomposición de la varianza. Una tabla muy interesante que nos muestra también cómo se afecta la relación entre nuestras dos variables. Lo podemos solicitar con el comando IRFTable y aquí podemos colocar cuáles son las variables que van a ser el impulso y cuál es la variable que va a recibir la respuesta. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Aquí nos aparece una tabla con dos columnas y un pie de nota que nos indica que, por ejemplo, la tabla 1 significa ante un impulso en los precios, cómo responden los precios en los primeros 8 periodos. Y ante un impulso en la oferta monetaria, cómo responden los precios en los primeros 8 periodos. Aquí les dejo también cómo podemos interpretar la descomposición de la varianza. Este comando nos muestra qué porcentaje de la variación en la varianza de respuesta se puede atribuir a un shock en ella misma y en la otra variable. Vemos que al principio de la inflación es explicada totalmente por sí misma. Esto en la primera columna. Vemos que aquí tiene un valor de 1. Pero con el paso del tiempo, los shocks en la oferta monetaria comienzan a explicar una parte creciente de la variación. Y aquí vemos cómo va aumentando el coeficiente por parte de un impulso en la oferta monetaria cuando responde el nivel de inflación, llegando incluso hasta un 8% en el periodo 8. Esto confirma que la política monetaria tiene un efecto sobre los precios. Y ahora pasemos a los pronósticos. ¿Cómo podemos hacer un pronóstico con nuestro modelo BART? Una vez que hemos ejecutado el modelo BART, ahora podemos utilizar el comando fcast para forecast
En este caso de nuestra variable vamos a colocarle el nombre al pronóstico de F. Sí, efectivamente, es el nombre que nosotros le queremos poner a nuestros pronósticos. Y podemos indicar incluso el número de periodos que queremos pronosticar. En este caso serán 10 trimestres. Con el comando tsLine nosotros podemos graficar nuestro nivel de inflación, así como el nivel de inflación pronosticado. Al nosotros ejecutar el pronóstico, dentro de nuestra base de datos se generan automáticamente nuevas variables. Y estas van a ser FP, así como su valor de su intervalo de confianza, el valor del límite inferior y el límite superior. Y vemos que no tenemos datos hasta que nos acercamos a los últimos 10 periodos. Aquí están nuestros pronósticos. Y con estas variables que se han creado con el comando fcast, nosotros ya podemos hacer nuestros gráficos. En este caso vamos a ver cómo se ve nuestro pronóstico en el nivel de inflación, más bien en el nivel de la tasa de crecimiento porcentual del índice de precios. Y aquí tenemos de color rojo los valores que hemos predecido con nuestro modelo. E incluso podemos colocarle una banda de confianza, aprovechando los valores que nos generó el comando forecast. ¿Cómo podemos incorporarlos a la gráfica? Esto se los comparto como un tip. Lo primero que debemos hacer es irnos al editor de datos. Y una vez que estamos en el editor de datos, debemos de copiar el primer valor de nuestro pronóstico. Seleccionamos, damos clic en copiar y lo pegamos ahora en el límite inferior y en el límite superior. Una vez que hemos hecho estas modificaciones, que es lo que aparece aquí en el código, ya podemos graficarlo. Y miren que todos partiendo del mismo punto de inicio. Y así podemos obtener el intervalo de confianza de nuestros pronósticos para la tasa de crecimiento porcentual de la inflación. Estupendo, y con eso hemos terminado nuestro primer ejercicio de modelos VAR para entender la relación entre la oferta monetaria y el nivel de precios. Ahora podemos pasar a nuestro siguiente ejercicio, el cual es nuevamente un modelo VAR, pero para entender ahora la relación entre desempleo y la tasa de referencia de la Fed. Y nuestro objetivo será entender cómo cambios inesperados, shocks, en el desempleo afectan a la tasa de la Fed. Vamos para ello a cambiar de base de datos. Vamos a hacer un pequeño describe para conocer nuestra nueva base de datos. Tenemos tres variables: tiempo, desempleo y la tasa de interés. Debemos nuevamente, vamos a echarle un vistazo aquí, a tenerlo siempre presente. Ajustamos y ahora vamos a generar nuestras variables de tiempo para poder trabajar series de tiempo en Stata. Primero generamos una nueva variable que se va a llamar cuartos. Luego debemos de ponerle un formato que podamos entender con formato de cuartos a nuestra variable cuartos. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Ahora sí ya podemos establecer esta variable como nuestra variable de tiempo con el comando tset cuartos en formato de trimestres. Selecciono, doy clic en ejecutar y ya me puedo deshacer de mi variable tiempo y renombrar mi variable cuartos. Selecciono, doy clic en ejecutar, listo. Una vez que he hecho estos cambios ya puedo empezar a trabajar con mis datos. Lo primero es echarle un vistazo a cuál es el problema que queremos analizar. Así que vamos a graficar la tasa de desempleo de color rojo y de color azul, la tasa de interés de referencia de la Fed. Vemos como ante aumentos en la tasa de desempleo, rápidamente el Banco Central de Estados Unidos reacciona reduciendo la tasa de interés. Esto para incentivar la economía. Y vemos que eso sucede casi siempre. Digo casi siempre porque aquí también tenemos la era Volcker, donde aumentó la tasa de desempleo, así como la tasa de inflación. Toda esta información la podemos capturar con un modelo VAR. Para ello vamos a ver cómo podemos hacerlo. Nuestro objetivo será predecir ya sea la tasa de desempleo o la tasa de referencia de la Fed. Lo primero es checar si tenemos datos estacionarios o caminatas aleatorias. Sabemos cómo hacer eso con el comando defuller, en este caso tasa de desempleo. Y vemos que no podemos rechazar la hipótesis nula de que contamos con una caminata aleatoria, lo cual es evidente porque ya lo checamos en el gráfico. Aparte de la prueba de Dickey-Fuller, también podemos hacer
una prueba, esto con el comando pip_run. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y aquí tenemos una prueba Phillips_run para raíces unitarias. Igualmente, nos indica el p-value que contamos con una caminata aleatoria. Lo mismo podemos hacer para la tasa de referencia de la FET. Podemos hacer un defuller que nos indica que tenemos una caminata aleatoria, al igual que un Phillips_run. Entonces, como tenemos caminatas aleatorias, debemos de transformar nuestras variables. En este caso, vamos a hacer diferencias, primeras diferencias con el comando de punto. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y ahora con nuestras nuevas variables ya podemos comenzar con nuestro modelo bar. Vamos a checar primero que tengamos efectivamente series de tiempo estacionarias y vemos que las diferencias de la tasa de desempleo son estacionarias, así como la diferencia en la tasa de referencia son estacionarias. Muy bien, ahora podemos irnos directamente a hacer un modelo bar. En este caso vamos a colocarle que tenga 2 rezagos y luego lo checamos con el comando barsoc, pero ahora en vez de ser un comando preestimación será un comando postestimación que nos confirme si el número de rezagos fue el correcto. Selecciono, doy clic en ejecutar, tengo aquí mis coeficientes de los primeros 2 rezagos que explican la diferencia de desempleo, así como los 2 primeros 2 rezagos de la tasa de referencia. Y lo mismo para la ecuación de la tasa de referencia. Selecciono, doy clic en ejecutar para el comando barsoc y efectivamente aquí vemos como nuestros indicadores de información acá, que Hannan, Quinn y Schwartz, nos están confirmando que nuestro modelo tiene 2 rezagos. Ahora podemos utilizar los comandos que ya conocemos para hacer el resto del diagnóstico. Nuestro modelo es estable, porque si no lo fuera, entonces no valen los pronósticos ni las funciones impulso-respuesta que hagamos a partir de él. Bueno, con este gráfico del círculo unitario podemos confirmar que nuestro modelo es estable. Y ahora podemos hacer una prueba de causalidad Granger, ya sabemos cómo interpretarla. Entonces, tenemos un p-value menor a 0.05, por lo tanto, la tasa de interés tiene información útil para predecir la tasa de desempleo. Y la tasa de desempleo cuenta con información útil para predecir los futuros movimientos de la tasa de interés. Ahora podemos hacer nuestras gráficas de impulso-respuesta. Ya sabemos, primero creamos un espacio impulso-respuesta, luego calculamos los valores y por último graficamos nuestros impulsos y nuestras respuestas. Selecciono, doy clic en ejecutar y espero a que cargue mi ventana de gráficos, donde aquí lo que nos interesa es precisamente la relación de qué sucede con la tasa de inflación cuando hay un shock en el desempleo. Efectivamente, ante un shock de una desviación estándar en la tasa de desempleo, rápidamente el banco reacciona reduciendo la tasa de referencia. Esto para activar la economía lo antes posible. Y vemos cómo regresa al equilibrio en los siguientes 3 periodos, que serían en este caso igual trimestres. Ahora podemos también ver esta relación, pero con la descomposición de varianza. Ya sabemos cómo con IRF Table. Podemos colocar nuestros impulsos y nuestra respuesta sobre la tasa de interés. Selecciono, doy clic en ejecutar y vemos cómo me interesa la relación que tiene un impulso del desempleo y cómo responde la tasa de referencia. Entonces, después de 16 periodos, ante un impulso del desempleo, el 19% de la variación de la tasa de interés es explicada por este shock. Podemos ahora también hacer los pronósticos de nuestra serie con el comando fcast compute y después colocamos el nombre de nuestros pronósticos. En este caso vamos a pronosticar 12 trimestres. Selecciono, doy clic en ejecutar y una vez hecho eso, en mi ventana de valores se han creado nuevas variables. Entre ellas, las que a mí me interesan son las del límite inferior y el límite superior, porque estos dos valores van a ser los que voy a utilizar
para graficar mi intervalo de confianza. Y vemos cómo se pronostican los siguientes 12 trimestres. Y ahora sí, con esta información ya puedo graficar el pronóstico para la tasa de crecimiento, ya sea del desempleo, con el comando tsline. Vamos a ver cómo se ve nuestro pronóstico y vemos que nuestra tasa de crecimiento esperamos que sea alrededor del 0%, y lo mismo podemos hacer para nuestra tasa de interés. Perfecto. Entonces hemos terminado en este caso con la segunda parte de nuestro archivo do file del día de hoy. Así que pasemos por último a nuestro tercer y último ejercicio. En este caso vamos a checar los modelos Beck. ¿Qué sucede cuando mis variables están cointegradas? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo de manera gráfica, que es mucho más fácil de entender. Primero voy a cambiar de base de datos. En este caso voy a utilizar datos, si no me equivoco. A ver, voy a darle describe para checar estos datos. Efectivamente, son datos entre el 2000 y el 2006. Tiene precios del petróleo crudo, tiene precios del combustóleo y tiene precios de la gasolina. Nosotros vamos a trabajar con el logaritmo natural de estos precios. ¿Y cómo se ve el problema que nosotros queremos entender? Vamos a, para ello, usar el comando tsline. De color azul vemos el precio el logaritmo del precio del crudo, y de color rojo y verde tenemos el precio de la gasolina y del combustóleo. Vemos cómo tienen una tendencia al alza y son prácticamente líneas paralelas, y esto va acorde con la teoría, ya que la gasolina y el combustóleo son derivados del crudo. En este caso, nuestras tres variables están fuertemente cointegradas. ¿Cómo podemos modelar un modelo con cointegración? Para eso tenemos los modelos Beck. En este caso, lo primero que debemos hacer es igual saber cuál es el número de rezagos. Para eso vamos a utilizar el comando barsoc seguido de nuestras variables de los precios en logaritmos. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y vemos como el comando barsoc nos está indicando que nuestro modelo es de 2 rezagos. Y esto debemos indicarlo en nuestro modelo Beck. Aquí tenemos el modelo Beck, tenemos nuestras variables, así como el número de rezagos. Pero también hay otra información que debemos agregar, y es el rango de cointegración. Para averiguarlo, podemos utilizar el comando Beck rank, seguido de nuestras tres variables, así como el número de rezagos. Selecciono, doy clic en ejecutar y aquí tenemos nuestro test de cointegración Johansen, en el cual tenemos nuestro estadístico y nuestro valor crítico. Lo que buscamos es aquel número de rezagos, aquel rango en el cual el valor estadístico sea menor al valor crítico. Y en este caso nos está indicando que eso sucede en el rango 1. Por lo tanto, ya sabemos que nuestro modelo es de 2 rezagos y de rango 1 de cointegración. Esto quiere decir que entre las tres variables que tenemos, por lo menos hay una relación de cointegración. Con esta información ya podemos estimar nuestro modelo Beck de rango 1. Con el comando Beck, nuestras variables, el número de rezagos y nuestro rango. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Y ahora, ¿cómo interpretamos nuestra tabla de resultados? En nuestra ventana de resultados podemos observar nuestra tabla de coeficientes que nos indica la relación de nuestro modelo a largo plazo. Aquí podemos observar que efectivamente existe una combinación lineal que permanece constante en el tiempo. Esto implica que hay un equilibrio de largo plazo entre nuestros tres precios. Aparte de esta tabla de coeficientes en largo plazo, también tenemos la dinámica de nuestro modelo en el corto plazo. Y esto es muy interesante. Lo primero que podemos observar son los coeficientes de nuestras tres variables y vemos cómo cuando hay un desequilibrio observamos que la gasolina, así como el combustible, son las variables que se ajustan para restaurar el equilibrio, mientras que el crudo se mantiene básicamente constante. Esto es consistente con el hecho de que el crudo actúa como líder en el sistema. ¿Cómo podemos ver esto de manera gráfica? Cuando existe un desequilibrio, quienes buscan el equilibrio
son las series de tiempo del gas y del combustóleo. Por eso aquí les dejo un código para observar esta relación, por ejemplo, entre el crudo y la gasolina. Cuando existe un desequilibrio, quien actúa rápidamente es la gasolina. Y aquí podemos ver un ejemplo. Aquí tenemos un periodo de desequilibrio donde se separan nuestras series de tiempo y quien busca el equilibrio es la gasolina, la línea de color azul. Lo mismo sucede en este segundo periodo. Existe un desequilibrio, pero rápidamente quien busca el equilibrio es nuestra serie de tiempo azul, que representa el precio de la gasolina. Y eso es básicamente lo que tenemos aquí en esta tabla de resultados. Una vez estimado nuestro modelo BEC, podemos también calcular nuestras funciones impulso-respuesta, en este caso de un modelo BEC. Para ello, primero vamos a ejecutar nuevamente el modelo BEC de 2 rezagos y de un rango y vamos a crear nuestro espacio impulso-respuesta para graficar la respuesta que tendría el modelo ante un impulso en los precios del crudo. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y en este caso, a diferencia de los otros dos ejercicios, lo que tenemos es una respuesta que se mantiene a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un impulso positivo en el precio del crudo evidentemente afecta de manera positiva el mismo precio del crudo y este se mantiene a lo largo de más de 20 periodos. En este caso son datos semanales. Entonces estamos hablando de más de 6 meses. Y en la esquina superior derecha tenemos el impulso respuesta de cómo respondería el precio de la gasolina ante un impulso del precio del crudo. Si el precio del crudo aumenta, el precio de la gasolina también aumenta y se mantiene así este impulso por más de 20 periodos. Y lo mismo pasa para la gráfica impulso-respuesta del combustóleo. Y con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Como siempre les dejo aquí abajo las referencias. Yo les recomiendo mucho el canal de YouTube de Juan D'Amico, el cual explica muy bien modelos VAR e incluso tiene toda una serie disponible en su canal de YouTube. También, claro que sí, les estoy recomendando aquí el curso de series univariadas de Stata. Igualmente les dejo el link para que puedan acceder a él. Y con esto estaríamos terminando el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una sesión más. En resumen, durante esta sesión utilizamos funciones para comprobar la estacionariedad de las series temporales, seleccionar el número óptimo de rezagos para un modelo, estimar modelos VAR y BEC, evaluar la estabilidad del modelo, realizar la prueba de causalidad Granger, analizar funciones impulso-respuesta y por último generar pronósticos a partir de los modelos estimados. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor certificado de los productos Stata en México. Si desean una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También los invitamos a visitar nuestra página web multion.com. Y ahí podrá encontrar información sobre nuestros próximos webinars. Si usted desea conocer a fondo cómo usar alguno de nuestros productos, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de Stata, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información sobre nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos.